Sistema de salud de Chile. Vamos a ver cómo se organiza la atención de la salud. Bueno, en Chile los antecedentes, en los años 1800, habían hospitales construidos gracias a la beneficencia administrados por la Iglesia, similar a lo que sucedía acá, como era la Sociedad Española, el Hospital Italiano. En 1924 recién se creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y luego el Servicio Nacional de Salubridad. En 1939 se inicia a discutir en el Parlamento la reforma de los beneficios de la seguridad social de los trabajadores y la coordinación e integración de los sistemas de atención de salud privada y pública del país. Y en 1952 se promulga la ley que crea el servicio. Otros antecedentes: en el año 1979 se reorganiza el Ministerio de Salud y se crea el Fondo Nacional de la Salud, el FONASA, por el cual se inicia el Sistema Nacional de Servicios de Salud. En 1981 hay una reforma a la Seguridad Social y se crean las administradoras de fondos de pensiones, se traspasan los establecimientos de nivel primario de atención a la administración municipal y se crean las ISAPRE, las instituciones de salud previsional, que ya vamos a ver de qué se tratan. Y en 1995 se crea el Estatuto de Atención Primaria Municipal. Bueno, el sistema de salud de Chile entonces es mixto, es público y privado. Está conformado por un subsector público, uno privado y de las Fuerzas Armadas. En el subsector público se maneja a través del Fondo Nacional de la Salud, que es el FONASA, en donde los usuarios pueden acceder según su ingreso. Si son indigentes, al Sistema Nacional de Salud y el resto al Sistema Nacional y a la libre elección. El subsector privado está manejado por las ISAPRES, en donde los trabajadores aportan un porcentaje, una cuota. Estas ISAPRES pueden ser cerradas si atienden a los trabajadores de un sector o abiertas si atienden trabajadores de distintos sectores. Hay una cobertura según el aporte individual de cada trabajador. Se realiza selección por riesgo, es decir, que pueden acceder en forma privilegiada o preferencial las personas jóvenes y sanas. Se toman en cuenta las enfermedades preexistentes y el sistema es por carencia, es decir, que el acceso se va ampliando a medida que hay una mayor antigüedad dentro del sistema. ¿Cómo está organizado entonces el sistema? Está el Ministerio de Salud de la Nación, del cual dependen el FONASA, el Sistema Integral de Servicios Privados, los servicios de salud que brindan atención de hospitales y establecimientos municipales que dan la atención primaria, el Centro Nacional de Abastecimiento y el Instituto de Servicios Públicos. Entonces, la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud, que tiene la función rectora, reguladora, supervisa, fiscaliza y la evaluación a nivel tanto nacional, regional como local. Es quien formula la política pública nacional de salud integral para todo el sector. Y está compuesto por la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, las ISAPRES, el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, la Central de Abastecimiento de Medicamentos e Insumos Médicos, que es el CENABAT, y el Instituto de Salud Pública. Además están las mutuales y las instituciones de las Fuerzas Armadas. La superintendencia de las ISAPRES, sea el Servicio de Instituciones de Salud Privada, fiscaliza el cumplimiento de los contratos de los planes de los afiliados de las ISAPRES. El FONASA administra los aportes fiscales del sector, administra la cotización de sus afiliados, que es del 7% de los haberes, y transfiere el presupuesto a los servicios de salud municipales, que es la atención primaria, y hospitales, que es la atención de segundo y tercer nivel. Y el Centro Nacional de Abastecimiento provee medicamentos, materiales e insumos del sector, mantiene un stock de seguridad, es el intermediario entre proveedores y establecimientos y realiza las adquisiciones. El Instituto de Salud Pública está conformado por un laboratorio nacional y de referencia
de microbiología, realiza el control de calidad de medicamentos, también es quien realiza la producción de vacunas y productos biológicos y gestiona la autorización de medicamentos, productos farmacéuticos y estupefacientes. Bueno, también están los servicios de salud creados en 1979 por ley, en los cuales ejecutan las acciones de fomento o promoción y protección y recuperación y rehabilitación. Integran el Servicio Nacional de Salud y dependen del Ministerio de Salud para cumplir políticas y normas, sometiéndose a su vigilancia. Y son organismos estatales que están descentralizados dependiendo de los municipios y con sedes y territorios. Bueno, el sistema de salud de Chile, ¿cómo se organiza? Tenemos el sector público, privado y las Fuerzas Armadas. El subsector público, ¿cómo se financia? Sus fuentes son impuestos nacionales y locales, el 7% de las imposiciones obligatorias a la nómina, es decir, el aporte de los trabajadores, el 7% de sus salarios, y también los copagos que abonan según el nivel de ingresos. Todos estos recursos van a parar al FONASA, el Fondo Nacional de Salud, el cual contrata a la red pública de servicios sanitarios y también a la red privada de servicios sanitarios. ¿Y quiénes pueden acceder? Los beneficiarios del FONASA. Como habíamos visto, aquellos indigentes y también los que aportan al sistema. También está el subsector privado, que se financia con el 7% de los impuestos obligatorios a la nómina, a la imposición, primas adicionales pagadas por los trabajadores, copago y el gasto de bolsillo. Todo esto va a parar a las ISAPRES. Las ISAPRES contratan con la red pública y la red privada de servicios, y quienes pueden acceder: los afiliados de las ISAPRES, los beneficiarios del FONASA y la clase alta, que es la que generalmente se financia a través del gasto de bolsillo. Por otro lado, tenemos el sector de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es un subsector independiente de los otros dos, que se financia con impuestos generales, va a parar a las Fuerzas Armadas los fondos, los administra las Fuerzas Armadas y lo distribuye a la red de servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas, y es exclusivo de los empleados de las Fuerzas Armadas. Es un subsector importante teniendo en cuenta la historia política de Chile. Es decir, que tenemos un país con dos sistemas: los impuestos generales y el 7% de la cotización obligatoria, que van a parar al FONASA. El FONASA lo distribuye entre los prestadores públicos, que son los servicios descentralizados a nivel municipal y los hospitales estatales y la atención primaria, y los seguros privados de las ISAPRES, que hay 25 ISAPRES, y las Fuerzas Armadas, que tienen 10.000 planes, que se abastecen de los sectores privados, prestadores privados de servicios de salud. Entonces, ¿cómo se financia el sistema? Hay un aporte fiscal que cubre el costo de los pobres e indigentes, financia los bienes públicos y también financia los costos de administración y mantenimiento de los establecimientos públicos de primer y segundo nivel. Otra fuente de financiamiento es el impuesto obligatorio del 7% sobre el salario para los trabajadores. En el caso del FONASA, este 7% es un techo, y a cambio de ello se les da un seguro colectivo, solidario, con un plan universal, con copago según el nivel de ingreso del asegurado, como recién vimos, que puede ser hasta un 20% del valor de la prestación. En el caso de las ISAPRES, este 7% es un piso, según el plan que se elija. Es decir, que en un promedio es un 8%. Es un seguro individual con cobertura según el nivel de aporte y capta los segmentos de mayores ingresos. En todo este sistema no hay aporte patronal, como es en el caso de la Argentina. Y el gasto directo de bolsillo es más común que se utilice en el caso de los contribuyentes
a las ISAPRES. Bueno, si observamos cómo es la cobertura de la población, se la ha clasificado según el quintil de ingreso. ¿Esto qué significa? Se toma al que menos gana y al que más gana y se van armando quintiles de ingresos, 5 quintiles de ingresos, que cada uno de ellos representa un 20% de la población para llegar al 100%. Entonces, se puede observar que en el primer quintil, que es el de ingresos más bajos, la cobertura de salud es el acceso a través del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, es decir, el sistema público de salud. Y esta cobertura va disminuyendo a medida que aumentan los quintiles, o sea que aumenta el nivel de ingreso, hasta llegar al quinto quintil, donde el FONASA solo cubre un 37,4% de las prestaciones. En cambio, las ISAPRES inician con un 0,5% nada más en el primer quintil y va aumentando progresivamente hasta un 47,6% en el quintil más alto. En el caso de las Fuerzas Armadas se observa que los quintiles segundo y tercero son aquellos en donde hay mayor cobertura de salud. Esto puede deberse a que los sueldos de las Fuerzas Armadas se agrupan preponderantemente entre estos dos quintiles. Y también en el último quintil, donde están los mayores sueldos, que puede corresponder a los niveles más altos en las jerarquías militares, son aquellos que se cubren por el sistema de las Fuerzas Armadas. Ahora, si observamos los que no tienen ninguna cobertura, en el primer quintil, en los más pobres, es un 13% de la población que no tiene cobertura. Luego disminuye y en el último quintil, en el quinto, aumenta de nuevo porque allí están reflejadas aquellos que pueden pagar con su gasto de bolsillo directamente por los servicios de salud.